¿Qué tal? Yo soy Alfonso Vargas Torres, un mexicano en México. Te puede parecer un poco absurda esta frase, pero no lo es y ahorita te voy a explicar por qué. Así es, mis muy queridos amigos, pues a lo mejor suena un poco raro este concepto de un mexicano en México, pero ¿por qué? Vemos muchos capítulos, muchos canales de YouTube que desde luego son interesantísimos de personas que son originarios de un país pero viven en otro. De esta manera, pues no sé, una mexicana en París o un gringo en México o un venezolano en Argentina y demás. Y es muy interesante conocer el punto de vista de un extranjero en otro país. Sin embargo, creo que también es de sumo interés conocer lo que nos rodea, lo que está cercano a nosotros, lo que vemos, palpamos, disfrutamos en nuestros países. Aunque vivimos en este país, hay muchas cosas que desconocemos. Les comento que a lo largo de 30 años como periodista, por mi trabajo desde luego, he viajado por muchos sitios no solo de México sino del mundo entero. Y hay cosas que me han sorprendido tanto que en alguna ocasión en una de las televisoras grandes para las que trabajé, que fue Televisión Azteca, estuve al frente de una sección que se llamó Rincones de México, donde realmente les puedo comentar que descubrí cosas increíbles en mi país, cosas que yo desconocía. Aquí mismo en la Ciudad de México, yo soy originario de la Ciudad de México, toda mi vida, bueno, unos pequeños periodos viví fuera de la Ciudad de México, en un tiempo viví en Michoacán, en otro tiempo viví en Jalisco, pero realmente casi toda mi vida he vivido en la Ciudad de México y gracias a este canal de YouTube he descubierto sitios de verdad increíbles, de verdad impresionantes. De esta manera, por ejemplo, llegué a un lugar bien padre que se llama Zacazonapan en el Estado de México. El nombre de Zacazonapan proviene del náhuatl Zacatzonetl, que significa césped, atl agua y pa en conjunto significa en agua de céspedes. Cuenta con poco más de 4,000 habitantes actualmente. Se localiza al sur del Estado de México a 147 kilómetros de la capital mexiquense, es decir, de Toluca. En Atlisco, Puebla, hay un lugar que se llama Punto Marconi. De hecho, recientemente el buen Luisito Comunica sacó un lugar en Guatemala donde ocurre un fenómeno bien simpático que se los voy a mostrar a continuación. Si observamos realmente, esta es una bajada. Me voy a subir al vehículo y vamos a ver qué ocurre si lo pongo en punto muerto. Resulta que pues pasa algo muy curioso. Se desafían las leyes de la gravedad. Estoy soltando el punto muerto y como pueden ustedes apreciar, el vehículo en lugar de irse hacia adelante, vean lo que hace. El vehículo se está yendo hacia atrás y realmente pues hasta agarramos vuelito, Algo muy extraño que ocurre en esta zona, en este punto llamado Punto Marconi. Lugares precisamente como este Punto Marconi, yo no conocía, y eso que bueno, mis papás les quiero decir que son originarios de este lugar de Atlisco, Puebla, y yo no lo conocía, pero la verdad es que nos quedamos maravillados y sorprendidos de lo que encontramos en este lugar. También descubrimos sitios, por ejemplo, como lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, su gastronomía. Aunque yo viví un tiempo ahí, nunca había disfrutado una torta ahogada, no conocía muchas cosas como lo conocí desde luego al lado de dulce. Pues vamos a probar las tortas ahogadas. ¡Provecho! Lugares que pasé rapidín, pero desde luego que me di la oportunidad de grabar algunos capítulos para ustedes, como lo fue Tequila, Jalisco, como lo fue Tequisquiapan, en Querétaro. Como lo fue, por ejemplo, Monterrey. Sitios bien bonitos como la Basílica de Zapopan, también en Jalisco. Y otra situación que es lo que les comentaba hace un momento, que dentro de la Ciudad de México yo no conocía museos como el MUAC, por ejemplo, museos como el Modo. Incluso muchas veces he pasado por la zona de Chapultepec y nunca me había echado un clavado, bueno, no literal porque no se puede nadar en el lago, pero nunca me había echado un clavado a lo que es la zona de las lanchas, a remar en las lanchas desde Chapultepec. Subir al castillo, que es algo bien padre, que desde luego eso sí lo había hecho, pero
Cuando estás grabando percibes otras cosas y te das cuenta de muchas cuestiones culturales que tenemos en nuestro país y que a veces nosotros mismos desconocemos. Y otra cosa que, por ejemplo, yo desconocía por completo era que en la Ciudad de México existía un barrio coreano y estuvimos recientemente paseando por este lugar donde también descubrimos ingredientes, sabores, olores. Y está aquí en la Ciudad de México, como les decía, también museos, en fin, muchas cosas bien interesantes que nosotros viviendo en la Ciudad de México realmente desconocíamos. Ahora mismo nos encontramos en un lugar, por ejemplo, bien bonito que está en el sur de la Ciudad de México, que es en Coyoacán y que es el parque de Diego Rivera y de Frida Kahlo, y de Diego Rivera, que está a un lado de lo que es el Parque de la Conchita, un sitio también icónico de lo que es el centro de Coyoacán. En fin, hay muchos lugares que realmente a veces uno desconoce y uno pasa tan rápido, y lo he mencionado en varios capítulos, uno pasa tan rápido rumbo a la escuela, rumbo al trabajo, rumbo a cualquier actividad y no nos detenemos un momentito para descubrir estos lugares. Otra de las cosas es, por ejemplo, la gastronomía de México. En ese lugar, por ejemplo, que estamos aquí en el centro de Coyoacán, todos esos negocios venden churros rellenos de muchos ingredientes, cajeta, de anís, de, por ejemplo, crema de lechera, de muchas cosas, y son baratísimos y además son realmente una delicia. Esto es aquí en el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. Lugares como, por ejemplo, mi queridísimo Parque Hundido, donde he grabado tantos y tantos capítulos, y detrás de mí, digo, además es bien raro encontrar a esta hora este reloj realmente casi sin gente, porque es muy común encontrar en esta zona quinceañeras, novias que se vienen a tomar la fotografía, y este reloj suena cada 15 minutos o cada media hora, suena con unas campanadas de esta manera. Y también en la zona de atrás de este parque hundido, el Parque Luis G. Urbina, es que los sábados por la noche las fuentes danzan, bailan al ritmo de la música y cambian de colores. Y es que no me dejarás mentir que a veces hay muchas cosas que desconocemos de nuestro propio país, de nuestra propia cultura, como son mitos y leyendas incluso. Dulce ahí, mientras me cuida las cosas, sacándose unas selfies para sus redes sociales. Saluda, mi amor. Y de tantos y tantos lugares que hemos visitado, descubierto, hay unos que no hemos pasado por ahí, pero que tenemos muchas ganas de ir. Y es que México es un país donde realmente tenemos una vasta cultura y muchas tradiciones, más allá de tradiciones que son internacionalmente conocidas como la Guelaguetza en Oaxaca. Hay una festividad muy bonita similar que tengo muchas ganas de grabar para ustedes, que se llama el Güey Atlixcayotl en la ciudad de Atlixco, Puebla. Y también hay otra situación, que tenemos todos los climas en el país y muchos ecosistemas. Hay calor en las costas, por ejemplo, pero también hay lugares muy fríos y de nieve, como lo es en lo alto de lo que conocemos como el Nevado de Toluca, que realmente su nombre original es el Citlantépetl, que es un volcán que está pues desde luego muy cercano a la zona de Toluca. Y aunque yo no he subido, pues Dulce ya subió por ahí, pero a mí me falta también conocer y explorar esta zona. En fin, hay muchísimos lugares desde luego que nos falta conocer. Tenemos selvas, tenemos bosques, tenemos playas, lagos, lagunas, en fin, muchas cosas que descubrir aquí en México. Y en la misma ciudad, como les decía, también, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe, que también pues en el mes de diciembre estuvimos por ahí. Y muchas veces pues uno como católico, como devoto de la Virgen, pues pasas, te echas una persinada y te vas rápido, escuchas misas si acaso. Pero por ejemplo subimos a lo que es lo alto del Cerro del Tepeyac y luego en la parte de atrás hay una fuente increíble. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. En fin, son muchos lugares que recorrer, a veces sin salir de tu misma ciudad. Y desde luego pues vamos a estar recorriendo más sitios para que a medida de nuestras posibilidades pues podamos documentarlos para todos ustedes.
Así es que si tú eres, por ejemplo, un mexicano orgulloso, te invito a dos cosas. Una, desde luego, pues a que le des like a este video. Otra, a que comentes aquí abajo qué lugares, por ejemplo, te gustaría o me recomiendas que yo visite. Pero creo que sobre todo y lo más importante es que si eres realmente un mexicano orgulloso, pues compartas estos videos para que tu familia o incluso si tienes amigos, familia en el extranjero, se den cuenta de todas las maravillas que tenemos en el país, se den cuenta de todo lo que podemos visitar, a qué lugares podemos acudir, por ejemplo, y cosas por el estilo. Y te lo digo pues aquí con estos dos compadres de fondo, con el buen Diego Rivera y con Frida Kahlo. Y desde luego, si tú eres extranjero, también te invito a que recorras a mi lado, al lado de Dulce, este hermoso país llamado México. Anímate, date una vuelta, conoce, descubre también estos lugares que son sumamente y realmente interesantes. Y si tu amigo eres extranjero, eres de otro país y tienes la intención de visitar a México, pues desde luego que estos videos te van a ayudar mucho para ver y descubrir qué lugares puedes conocer y qué lugares puedes recorrer. Queridos amigos, si este video les gustó, les fue de utilidad, les pido que me regalen un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube, activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento subo otro video y te invito a que veas más videos de esta serie Un Mexicano en México. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.